programa de hoy vamos a conversar de un tema que seguramente está en las conversaciones de todos los días en su casa. El nivel de nuestras dirigencias. Claro que usted seguramente al ver la televisión, al ver los programas de radio y al ver las charlas en plena época electoral, ¿cuántas veces dice qué dirigencia que tenemos? Y esa expresión, qué dirigencia que tenemos, puede tener dos vertientes. Una, qué maravilla, u otra, en el extremo, qué lamentables. Y esto no implica hacer apreciaciones sobre los actores de nuestra política, pero me parece que puede ser muy interesante hoy conversar sobre los dirigentes. Y por supuesto que no solamente los dirigentes políticos. En la sociedad argentina o en todas las sociedades tenemos dirigencias de todos los sectores sociales. Y entonces se me ocurrió invitarlo al padre Rafael Braun para conversar sobre cómo es nuestra dirigencia, no la de estos días, la dirigencia de nuestra sociedad, la dirigencia gremial, la dirigencia empresaria, la dirigencia universitaria y, por cierto, también la política. ¿Le atrapa el tema? Hacemos una breve pausa e inmediato comenzamos a hablar con el padre Braun. Bueno, Brin, muchas gracias por estar y haber aceptado la invitación a participar de Dialogando. No, gracias a ustedes. Dice una pequeña introducción como para decir, bueno, ¿qué pasa en la sociedad argentina con las dirigencias? ¿Por qué no miramos un poco la historia de cómo se configura la población en la Argentina? Y eso ya nos explica por qué no hay una clase dirigente. Porque hay conflictos de muchas culturas aquí. Y entonces es muy difícil ensamblar las culturas de los antiguos inmigrantes con los antiguos pobladores y después los nuevos inmigrantes actuales de Latinoamérica a la Argentina y la emigración de muchos antiguos descendientes de antiguos inmigrantes. Entonces hay rasgos de culturas europeas, de Medio Oriente, etcétera, y rasgos de la población original, tanto local en Argentina como de nuestros países vecinos. Entonces ya hay un problema cultural que no es fácil, porque hay una tradición de dirigencia muy vertical que proviene de la colonia. Lo que era importante era el rey y la iglesia y los terratenientes. Bueno, es una cultura paternalista. Cuando vinieron los emigrantes europeos, vino la cultura asociacionista. Había asociaciones. Bueno, y ahí están los bancos o los hospitales de las comunidades. El hospital español, el francés, las famosas sociedades de socorros mutuos. Exacto, unión de benevolencia, etc. Exactamente. Bueno, eso era una cultura que trajeron de Europa. Pero era una forma eso, digamos, de participar en la estructura social. Claro, pero si usted ve casi todos los dirigentes importantes del siglo XIX, hasta que empieza la democracia, venían del interior, de San Juan, de Tucumán, de Entre Ríos. No eran de la capital. Y entonces la configuración demográfica del país es una de las explicaciones por las cuales no es fácil entendernos por el tipo de cultura. Pero una cosa es entenderlos y otra cosa decir, por ejemplo, y voy a lanzar así una afirmación audaz o provocativa, la mediocridad de las dirigencias. ¿Por qué no, dentro de esa mezcla de culturas, no pudo haber surgido una dirigencia de altísimo nivel? Pero yo no creo que en general, en los países que yo conozco, hay dirigencias de altísimo nivel. Somos todos personas más o menos mediocres. Entonces, lo que hay en este momento como crisis en el mundo, no solamente en Argentina, no es la capacitación de los dirigentes, no es la calidad de poder gobernar, sino las conductas morales. Esta es la cuestión básica, pero no acá, en todas partes. Basta ver lo que está pasando en Inglaterra y en otros países. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces somos demasiado
exigentes con los dirigentes. Y antes se decía, los pueblos tienen los dirigentes que se merecen. Y ahora se dice, tienen los dirigentes que se les parecen. Y yo creo que tienen toda la razón. Basta ver la dificultad de conseguir una dirigencia capaz en un consorcio de propiedad horizontal. Nadie quiere asumir responsabilidades dirigentes en Argentina. Hay una gran cantidad de gente que no quiere. Basta ver que ni siquiera quieren presidir una mesa de elecciones. Entonces, quiero tener una mirada positiva a los que tienen ambición de servir a su prójimo. En eso tiene que haber un control para que no se sirvan a sí mismos. Pero ahí ya no es la calidad de la dirigencia, porque voy a poner un ejemplo. La calidad de la dirigencia empresaria es buscada en todo el mundo. Donde van a cualquier lado en el exterior, tienen buenas carreras. Sí, bueno, efectivamente. Y buenos científicos y buenos... Hay mucha gente dirigente de gran calidad en Argentina. Entonces no es que la formación sea tan mala, no es mala, porque no fracasan afuera, al contrario, son muy demandados. Pero lo que hay es la dificultad de eso ponerlo al servicio de un bien común. De amalgamar esfuerzos en conjunto con esto. Sí. Ahora, yo diría esto, cuando estamos hablando de esa falencia que señaló recién, ¿por qué se produce? No debe ser producto, digamos, de la conformación cultural histórica de nuestro país. Deben existir otros factores, seguramente. No, se ha configurado una cultura que no ha respetado la igualdad y la solidaridad. Yo, por lo menos en mi visión de la historia argentina, desde 1930, primer golpe militar exitoso, hubieron antes revoluciones, hasta el 83, desde donde por primera vez gozamos para toda la población los derechos civiles y políticos. Es la primera vez que ocurre esto. 50 años estuvimos sin tener las libertades constitucionales. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pues esto son cosas opinables. Sí, sí, por pero supuesto. ha habido una cultura durante medio siglo autoritaria. Y en las culturas autoritarias, los dirigentes no tienen ocasión de desplegar todas sus cualidades. Pero, por ejemplo, en ese periodo de 1930, y en esto, por favor, vamos a entender que estamos haciendo un análisis, digamos, no partidista, no, para nada. Estamos haciendo un análisis o descriptivo de hechos. Desde 1930, estamos hablando hasta 1983, se producen, digamos, el fenómeno del peronismo, por un lado, donde... Primero, lo que llamaban la década infame. No, por supuesto. Claro, porque empieza con la década del 30 con el fraude patriótico. Correcto. Sí. Eso no está bien. Yo me refería un poco a los gobiernos constitucionales, me iba a referir. Y tenemos la etapa del peronismo, y tenemos la otra etapa que se rompe abruptamente, que es la del periodo de Arturo Frondizi en el gobierno. Previo, digamos, al 83, donde comienza el proceso democrático definitivo, por lo menos definitivo. Entonces, digamos, ese periodo 30-83 no es lineal. Es muy lineal porque Frondizi fue electo con proscripciones. Hubo un pacto, pero el peronismo no podía votar. No tenía posibilidad de votar. Y tampoco Illa tuvo campo libre para ser electo, porque también estaba proscripto el peronismo. Perón no podía volver al país. Bueno, no sé, había muchas cosas. Sí, sí. El antiperonismo fue tan feroz como el peronismo en ese sentido. Sí, por supuesto. Por eso, pero tenemos que recordar eso. Porque apenas se quería liquidar eso, venían los golpes de Estado. No terminó Frondizi y no terminó Illa. Claro, esto es un dato importante. Cuando se quería terminar con el anti, sí, y cuando se quería terminar con las proscripciones, aquellos que trataron de hacerlo o de volver a la normalidad fueron sacados del medio. Yo por eso tengo mucha confianza en la nueva dirigencia que está surgiendo en el país, que no ha vivido esos contrastes de estar siempre enemigo de alguien, sino adversarios, sí, que pugnan por poner sus propias ideas al frente, pero es la generación post-Malvinas. Bueno, y yo creo que está
camada distinta de 50 a 45 años para abajo, que tiene una visión de la sociedad civil no tan conflictiva. No puede ser amigo del otro sin estar excluyéndose. Claro, en nuestra sociedad lo que ha existido es el enfrentamiento permanente. Exacto. Los anti. El que está enfrente mío directamente hay que destruirlo. Si no está de acuerdo con lo que... Es decir, nos falta la tolerancia de la discusión de ideas. Sí, de escucharnos. De escucharnos. De escucharnos. Y bueno, podemos estar de acuerdo o no, pues para eso uno vota. Correcto. Ahora, esto lo estamos circunscribiendo desde este punto de vista a lo político. A lo político. Y este es un pedazo del tema, es una parte de la cuestión. Ahora, cuando está diciendo las generaciones jóvenes, observa que efectivamente, porque hubo procesos dentro de la estructura política argentina donde aparecieron núcleos de gente joven. Por ejemplo, en el mismo periodo, de Frondizi hubo mucha gente joven, en el periodo de Alfonsín hubo mucha gente joven. Entonces aparecieron dirigencias o gente que parecía que iba a producir modificaciones sustanciales. Y era gente de esa edad, de los 45 años aproximadamente, o incluso menos. Entonces, sin embargo, no lograron modificar hasta ahora los procesos. ¿Qué es lo que los lleva a pensar que las nuevas dirigencias de esas edades sí pueden generar cambios? Yo creo que ha habido una explosión institucional tan grande en Argentina en los últimos 50 años que lógicamente no hay dirigentes aptos para ocupar todas esas instituciones. En el año 46, 48, la UBA tenía 11.000 estudiantes, ahora tiene 320.000. Habían 6 universidades en el país, y eran las nacionales, 6, ahora debe haber más de 100, entre las públicas y las privadas. Sí. Pero hay que llenar una enorme cantidad de cargos, no solamente docentes, sino de dirección. Y eso no es fácil conseguirlo, en absoluto. Porque hoy se sabe que por el hecho de ser profesor, uno no sabe gestionar una facultad, y mucho menos un rectorado. Bueno, normalmente tiene que haber una gestión por parte de especialistas en gestión. Pero tienen la carrera de administración de empresas, pero esos graduados de administración de empresas no son los que dirigen las universidades. Bueno, ahora, un solo ejemplo, ¿no? Que me está provocando ese padre Brown a mí, tengo que hacer una pausa y vamos a analizar este fenómeno importante y muy interesante, digamos, del cúmulo de gente que estudia, del cúmulo de gente que se recibe, pero de la incapacidad de gestión dentro de las propias estructuras que forman gente. Y yo muchas veces he sostenido que uno de los grandes problemas que yo le veo a la Universidad de Buenos Aires, de la que salí, de la que formo parte, es que no tiene políticas de formación de sus propios recursos humanos. Y esto creo que es uno de los grandes problemas. Hacemos una pausa de inmediato y seguimos. Continuamos nuestra charla con el padre Rafael Brown, donde hemos definido que empezamos a hablar de las dirigencias en la Argentina y la problemática de por qué tenemos dirigencias mediocres. Pero cuando dijimos también, o dijo el padre Brown, dirigencias mediocres en todo el mundo están, no es solamente la Argentina. Y el padre Brown en el primer bloque nos planteaba su esperanza respecto de las nuevas generaciones de jóvenes que se pueden integrar a formar o pueden formar parte de nuevas dirigencias en la Argentina. Y habíamos dejado el tema en el tema de la universidad, donde usted mencionaba el tema de la incapacidad de gestionar. Bueno, yo le decía, por ejemplo, que en el caso de la UBA que usted citó, efectivamente, la UBA de Ricieri y Frondizi, del año 58, que fue uno de los momentos más espectaculares del desarrollo de la vida universitaria, bueno, era una universidad mucho más chica que la que tenemos hoy. Entonces, acá se presentan problemas, por un lado, de el acceso a la universidad, que se pregona por todas partes, y que es importante que todo el mundo tenga acceso a la universidad, y por otro lado la problemática de que no tenemos
en general, la capacidad de integrar cuerpos docentes para atender a enormes masas de gente que quieren legítimamente ingresar a la universidad. Y ese problema, ¿cómo se resuelve en este planteo de dirigencias? Es un tema muy complejo, porque en Argentina siempre se cree que nosotros que tenemos una precisa que en ninguna otra parte del mundo existe. En ninguna parte del mundo existe entrada libre a la universidad sin ninguna prueba previa. Yo no quisiera poner en un mismo conjunto todas las universidades públicas porque son completamente diferentes. Hay algunas que están funcionando bien en el cordón del Gran Buenos Aires, pero que están calladas. Entonces, lo bueno parece que en Argentina no tiene prensa. Sí, tiene que estar abajo. Sí, no sacar la cabeza. Claro. Y mismo en la Universidad de Buenos Aires, no es una universidad, es una federación de facultades. Cada facultad es distinta y es autónoma. Pero mismo dentro de una misma facultad, y vamos a hablar de la de Derecho, hay como 7 facultades, porque los estudiantes pueden elegir la cátedra. Y hay cátedras difíciles, otras cátedras fáciles, unas mediocres, otras no mediocres, salen todos con el mismo título, lo cual es injusto. Es injusto. Pero salen excelentes graduados y salen pésimos graduados. Son las dos cosas. Entonces, yo no creo que se pueda hacer un juicio sin discriminar facultad por facultad lo que está pasando. Coincido plenamente con esa descripción. Voy a poner formas de participación estudiantil diferentes en el mundo y acá. En Estados Unidos, cuando uno termina su curso, bueno, el profesor distribuye una hoja para la evaluación. Y como además el sistema de créditos permite elegir a los profesores, bueno, los estudiantes votan inscribiéndose o no inscribiéndose. Pero cuando tienen el título se sabe cuáles son las materias y con quién estuvieron enseñados. Aquí participan en el nombramiento en los consejos de los profesores sin conocer la materia. No pueden juzgar a un profesor porque ellos son estudiantes. Pueden saber si enseñó bien o no en su clase. Pero hay gente que no tiene ni idea y no sé, están estudiando Derecho y van a votar en el Consejo Superior o en el Consejo de la Facultad sobre materias que no tienen más pálida idea. Los graduados pasa lo mismo. Los graduados no participan del gobierno de la universidad en todas las universidades del mundo que yo conozco. Entonces, yo creo que tendríamos que revisar con una mente abierta cómo mejorar la gestión, aceptando de que tenemos que aprender a usar responsablemente nuestras libertades. Yo creo que lo que se quiso hacer en la reforma del 17 fue sacar esa especie de autoritarismo, ¿no?, de nombramientos a dedo. Yo creo que es necesario los concursos, pero a veces se demoran años los concursos y hay mucho más cátedras no concursadas que las concursadas. Bueno, no sé, para poner un solo ejemplo. No, el ejemplo que suyo es muy claro. Digamos que la estructura burocrática de los concursos, que son útiles y son necesarios en determinadas circunstancias y no en otras, generan demoras realmente notables. Y además con un agravante. Dado que usted tiene en las universidades públicas masivas, muy grandes, caso de la UBA, usted tiene estructuras o cargos definidos a nivel presupuestario, hay una enorme cantidad de gente que está en la universidad y es como si no existiera desde el punto de vista que no cobra. Y no, yo recuerdo haber sido director de un departamento en la Facultad de Ciencias Económicas donde prácticamente el 90 y tantos % de los docentes no tenían ningún tipo de designación. Y esto es gravísimo. Y ningún tipo de remuneración. Si los profesores y ayudantes que trabajan gratuitamente en la UBA hacen huelga, se para toda la universidad. Sí. Hay mucho más gente gratuita que paga. Sí, claro. Ahora, esto... pero no importa, es uno de los... Son las realidades. Son las realidades. Pero me parece que lo que usted apunta, y me parece es muy importante, y no hace mucho tiempo planteó esto el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el
rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, planteó en un artículo que salió en La Nación la necesidad de un debate en serio sobre la política universitaria de nuestro país, donde tenemos un planteo, yo no diría ideológico, diría de prejuicios o preconceptos respecto de qué debe ser la enseñanza universitaria. Y entonces, esto que usted está señalando, falta en la discusión política. Yo creo que hay que olvidarse de derecha, izquierda, progresista, no, sino modernos y antiguos. Hay que estudiar cómo es el mundo moderno. Y el mundo moderno requiere en cualquier campo, empezando por la Iglesia, que no lo tiene, buena gestión de recursos humanos y de recursos económicos. Eso es una teoría de la organización, es lo que se llama la administración, pero la administración hospitalaria, esto y otro, uno por ser médico no es un buen director de hospital, ¿sí? Y por ser un profesor de economía no es un buen decano de economía. En Estados Unidos tienen un sistema distinto. La administración es una cosa y el gobierno académico es otra cosa. Y son los pares los que elijan a sus pares, ¿no? No importa, no hay que emular sí, pero no imitar lo que en otra cultura se hace, porque las culturas son largas. Entonces, veamos cómo podemos construir. Y yo por eso digo, habría que analizar las instituciones que están calladas, pero que a lo mejor son muy fructíferas. Ahora, usted señaló, y quiero rescatarlo esto, porque en la conversación, por ahí usted, la conversación de una hora pasa, pero usted dijo algo que creo que hay que señalarlo y rescatarlo e identificarlo, precisamente, que es, tenemos una excelente actividad dentro de muchas cátedras de las universidades grandes, pero además tenemos excelentes actividades en universidades chicas. Sí. Y usted señala el conurbano, yo le puedo decir, por ejemplo, la Universidad de Río Cuarto, con un excelente nivel, la Universidad del Centro de la provincia, que está instalado en la zona Tandil-Olavarría, de excelente nivel en sus actividades. En Neuquén, aquí la de San Martín, la de La Matanza, el 3 de febrero, la de Quilmes. Bueno, creo que hay cosas muy buenas en Argentina. Y es una lástima que no se use mucho la diseminación de las cosas de excelencia que hay en Argentina. Hay centros de investigación muy buenos en Argentina. Bueno, pero eso requiere muchos dirigentes y mucho compromiso de gente que gana muy poco y que está muy sacrificada. Para la pregunta, vinculado con el tema de las dirigencias, Sí. de esos centros, Sí. ¿se surgen élite dirigentes? ¿O debieran surgir élite dirigentes? Yo le voy a decir una cosa un poco, no sé si políticamente correcta. Yo creo que los dirigentes nacen en la familia. Uno nace dirigente, no se hace dirigente. A ver, eso es interesantísimo. Y sí, claro. Los grandes dirigentes son dirigentes desde chiquitos. Hay que descubrirlos y no formarlos. Hay que descubrirlos primero. Los dirigentes... Recuerde cuando jugábamos al fútbol. El capitán del equipo surgía solo y elegía a los miembros de su equipo. La pisada, famoso, cuando estábamos todos, bueno, habían dos capitanes, se hacía la pisada, quien elige primero y elegía uno a los otros. Y bueno, esas son las instituciones que caminan. Y sigue pasando así, en todas partes. El que tiene una seguridad afectiva y seguridad, tiene un espíritu emprendedor y de dirigencia, pero es casi innato. Hay que descubrirlo. En Estados Unidos, cuando uno hace un currículum, lo primero que le preguntan, lo que primero le dicen es que ponga todas las actividades extra académicas que realiza, porque eso es lo que va a determinar su futuro. Fíjense, los grandes empresarios en el mundo no han hecho ningún estudio. Y pongo dos ejemplos paradigmáticos. Dos dropouts, es decir, dos personas que salieron al año o 2 años de estudios. Uno en Harvard, Bill Gates, y Steve Jobs, que dejó al año. Las personas que estoy nombrando, ¿no? Me pone el acento, vamos a tener que hacer una pausa, pero me importa mucho esto del dirigente que surge, que hay que identificarlo, y la familia como elemento constitutivo del dirigente. ¿Seguimos con este tema? ¿Vio cómo esto puede tener aristas que por ahí no habíamos pensado? Estamos de vuelta enseguida.
Bueno, y seguimos con esto. Y usted me dejó con un planteo que es muy interesante, porque está diciendo que los dirigentes hay que identificarlos y que nacen, se conforman en el seno de las familias. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Es que hay líderes naturales en la sociedad. Si uno quisiera seleccionar líderes, es como seleccionar deportistas. Hoy en día uno sabe que a los 14, 15 años salen campeones de tenis, salen campeones de patinaje, de esto, de la gimnasia, etc. Y eso es desde chiquito que uno nace sabiendo quiénes son los líderes. Entonces, el dirigente tendría que ser aquel líder que se educa para pasar por la gestión que tiene que ser aprendida. Depende cómo sea la cosa. Los grandes empresarios, yo insistía en esto, pero también puede haber gente que sea buena para liderar, pero que no puede estar en una organización porque no sabe obedecer. Aristóteles decía, el que quiera mandar, que aprenda primero a obedecer. Pero obedecer en una cultura de autoritarismo no se aprende a obedecer responsablemente. Llevamos muy poco tiempo de libertad republicana en Argentina y no sabemos todavía usar bien nuestra libertad responsable. Y bueno, cuando uno está en una organización, colabora, es decir, trabaja con otros por convicción, por conciencia, porque uno se pone la camiseta, pero no para marketing, porque en el hospital no hay ningún marketing que hacer, pero uno está sabiendo que es parte de un equipo. Bueno, en la iglesia nosotros sabemos que es una comunión. No necesitamos que nos estén todo el tiempo controlando como si fuéramos policías unos de otros. Tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que obedecer. Punto. Pero esto es parte de lo que es la dirigencia, porque la dirigencia es alguien que dirige a gente libre, señala direcciones, sentidos. Ahora, está claro eso. Pero yo quisiera detenerme un poquito en ese pase que usted hizo de liderazgo a dirigente. ¿Sí? Entonces, el liderazgo usted lo está definiendo entonces como una cuestión innata al ser humano, a la persona. Determinada persona tiene las características de liderazgo. Bueno, yo dije no innata, sino de la familia. Bueno, claro, está bien. Claro. Innata respecto del exterior, a eso me refería. Sí. Pero evidentemente, de la familia. Ahora, en la estructura familiar actual, porque uno no puede decir la familia, es decir, así como usted hizo esa descripción que no puede hablar de la universidad, yo le digo, tampoco podemos hablar de la familia. Una cosa, hay familias constituidas, hay una destrucción de las familias también, hay inexistencia de familia, y entonces, ¿cómo se va conformando el liderazgo en esas distintos tipos, digamos, de familias? Y bueno, supongamos una familia que prácticamente los padres no existen, están ausentes o están separados. Un chico nace sin que le pongan límites, sin que aprenda a obedecer libremente por convicción, porque no hay una cultura de la obediencia por convicción en la familia, porque hay ausencia. Entonces se compra la paz con un poco de dinero o con permisos. Y esa persona no va a saber mandar después, porque nunca aprendió a obedecer. Entonces, un dirigente es una persona que primero trabajó muchos años en lo que es básico. Y de chico le dijeron, bueno, primero vos aprendés a ensobrar y a poner la goma en la... Después, cuando aprendas eso, el próximo paso es llevarlo al correo. Y así sucesivamente. Estoy hablando de hace, cuando había correo físico, ahora hay correo virtual. Estamos hablando de la época que éramos chicos nosotros. Los chicos nos enseñan a nosotros ahora. Sí. Es un tema muy complicado. Es complicado porque requiere una cultura de base, de saber que hay gente que sabe y gente que no sabe. Y hay que respetar a la gente que sabe. Pero que sabe no en la universidad, que tiene sabiduría de vida. Y por eso muchas veces personas que no tienen una gran formación académica son mucho mejores dirigentes que los que van a la universidad pero no tienen formación para dirigir. Es complicado porque para dirigir uno tiene que tener autoridad. Y tener autoridad no es que le den el cargo.
está lleno de gente claro. que ocupa cargos que no dirige, porque no es dirigente, o no tiene legitimidad moral. ¿Qué pasa en una institución donde se sabe todo, y puede ser desde la comisaría hasta el hospital, que el que está arriba de la comisaría o del hospital roba? Y bueno, ¿qué puede haber de dirigencia ahí? No puede haber nada. Entonces tiene que haber autoridad de gestión y autoridad moral. Las dos cosas, porque ahora, si no vamos a examinar cada una de estas, cada uno de estos aspectos. Y quiero detenerme en el primero, en el moral. Digamos, uno no puede decir que en la sociedad argentina no haya moral. Es decir, hay grados, no sé si hay grados, pero hay gente que evidentemente no tiene autoridad moral porque sus actitudes no coinciden con lo que pregona, por ejemplo. Es decir, yo puedo sostener determinadas cosas, pero en mis actitudes individuales hago cosas absolutamente distintas. Un dirigente empresario puede hablar permanentemente de la necesidad de que el país se desarrolle y progrese armónicamente y está al mismo tiempo transando con la autoridad de turno, Sí. ¿no es cierto?, Sí. para resolver el problema de su propia empresa. Sí. Y entonces ahí aparentemente una discordancia. Entonces, ¿cómo aparece el tema este de la autoridad moral? Y bueno, yo repetiría una frase de Jesús. Jesús dice: escuchen a los escribas y a los fariseos y hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que hacen, porque no hacen lo que dicen. Y en la iglesia hoy también está pasando esto, porque no vamos a hablar de los demás. Primero hagamos el propio. Bueno, hay muchos escándalos de quienes están al frente y esas cosas duelen para todos. Entonces también hay una crisis de dirigencia en la iglesia, por conductas. Por conductas. Dejemos de lado las discusiones teológicas, eso no tiene mayor importancia para el pueblo de Dios, pero sí los malos ejemplos. Seguro. Bueno, ahí estamos. Entonces, esa coherencia entre lo que uno dice y lo que hace es la condición de que haya una dirigencia. Cuando se miente, y la cultura es la mentira, porque no se distingue verdad y opinión, pareciera que todas las opiniones se valen, y no importa lo que uno diga, porque todo es relativo. Entonces se miente, se miente y se miente. Y yo creo que eso es lo que socava la dirigencia, socava la autoridad. Y cuando no hay autoridad, es muy difícil dirigir, porque uno no es reconocido como autoridad. Sí, no es aceptado como tal. Y en definitiva, por más que me quieran dirigir, ¿qué voy a hacer si este hace otra cosa distinta? Para mí, en esto, Ricardo, la ejemplaridad es la clave. Cuando hay ejemplos, la gente los reconoce, aunque sean imperfectos. Voy a poner una muestra, ¿no? Porque todos somos... La reacción que hubo frente a un presidente que mientras que era presidente nadie lo seguía o no lo respetaban tanto, Alfonsín. Después cuando se murió dijeron, bueno, no era tan malo al final, pasa siempre, ¿no? Entonces la gente necesita vidas ejemplares para dirigir, no que sean santos, pero personas honestas. Y yo creo que si queremos salir adelante en este momento en el país, lo que es necesario es hacer de coalición de honestos. Están en todas partes. Sí. Creyentes, no creyentes, de un partido, de otro partido, ricos o pobres, no importa. Pero coalición de honestos. Ahora, el hecho que usted indicó, el caso del doctor Alfonsín, plantea otra cuestión. ¿Por qué no se reconoce cuando está? Y sí se lo reconoce después. Y empezamos a decir, no era tan malo. No, resulta que era bueno. Sí, resulta que tenía virtudes. Entonces pasamos de una escala, digamos, de desconocimiento o de decir no a esto, para ir paulatinamente acercándonos al óptimo. Entonces, ¿qué es lo que influye para que en el contexto social pasen estas cosas? ¿O qué incapacidad tenemos para encontrar las virtudes en los momentos que son necesarios y no pasados 30 años posteriores? Es muy difícil eso porque hay que hacer encuestas y no es la opinión de 4 o 5 personas que tenemos acceso a los medios que vamos a discernir eso, pero hay gestos que son tan elocuentes que perduran.
Voy a decir, el abrazo, el encuentro de Balbín y Perón. Va a poner un ejemplo. No se trata de cuestiones partidarias. O la visita de Menem al almirante Rojas. Vamos a poner, son dos personas que sufrieron, vamos a decirlo así. Y en general la gente que sufre es la gente que perdona. Y la gente que no sufre, en general, es muy justiciera. Es una historia así. Aquí, en esos 50 años que yo mencioné antes, siempre hubo exilados en Argentina. Ahora, por razones políticas. Digo. Sí, sí. Desde el año 83 no hay exilados por razones políticas. Sí, es cierto eso. Bueno, es muy importante, pero hay muchos exilados interiores que están peleados con el país. Yo creo que tenemos que amigarnos con nuestra sociedad y reconstruir desde la base, reconstruir las cosas. Ahora, para eso hay que tener una, digamos, una integridad moral y una concepción de que no tengo enemigo frente, porque es la única alternativa a eso. Y eso es difícil. Que no tengo, en una sociedad no tengo por qué tener enemigos. Bueno, pero en la sociedad argentina hay enemigos. Es decir, usted lo está viendo cuando en definitiva estamos planteando, o se está planteando, elección de legisladores nacionales y directamente lo único que escucho son diatribas de unos contra otros. Y de todos contra todos. Sí. Pero uno también tiene ocasión de verlos fuera de pantalla en cualquier programa de televisión, porque yo he asistido a muchos. Y ahí son amiguísimos todos. Son amigos. Esta es la... Hay amistad social por abajo de lo que es la lucha. Es igual que dos equipos de fútbol. Los jugadores juegan con todo uno contra el otro, pero resulta que están 4 o 5 de cada lado en el seleccionado y ahí tiran para el mismo lado. Bueno, pero en el próximo bloque usted me va a explicar esta diversidad de actitudes. ¿Por qué tengo que tener una actitud pública y por qué en la base tengo otra que es absolutamente distinto? Porque esto hace a la mentira, hace al engaño también y en definitiva hace a la falta del ejemplo. Enseguida volvemos con esto. Y iniciamos nuestra última parte del programa con el padre Rafael Braun. Hablando de esto, de las actitudes en la sociedad, de las dirigencias, de los liderazgos. Pero claro, en el transcurso de la charla se me fue el que el padre Braun nos cuente un poquito qué hace permanentemente, qué hace todos los días. Y enseguida retomamos el tema este. Bueno, soy rector de una iglesia, Santa Catalina de Siena, que está aquí en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, frente a las Galerías Pacífico, donde la misión es atender las necesidades espirituales de las personas que trabajan en el microcentro porteño. Y bueno, es muy amplio las necesidades espirituales, no solamente es de las personas católicas, son de los que llegan de cualquier lado. Tenemos muy buenas relaciones ecuménicas e interreligiosas. Días pasados una rabina vino a orar con los salmos en la iglesia después de la misa. Y somos muy abiertos, pero con una identidad católica muy concreta. Correcto. ¿No? Y bueno, ¿qué veíamos como necesidades básicas? Yo diría, primero, que la iglesia estuviera abierto mucho tiempo, está abierto 12 horas, de 8 a 8, o de 8 a 7 y media de la tarde, que haya atención, y bueno, sí, tenemos mucha gente que atiende espiritualmente, 40 personas, un trato personalizado, y todo lo hacemos personalizado. Desde el casamiento, bautismo, todo lo hacemos personalizado. No hacemos cursos ni nada. Es una persona que los casa, prepara. Y vemos que eso responde a una necesidad. Responde a una necesidad. Y la gente va a esa iglesia. Y sí, va. Y va pero para encontrarse con el Señor, no para encontrarse con nosotros. Sí, sí. No, sí. Esto es lo importante. Sí. Sí. Nosotros a lo más somos Juan Bautista, a lo más. Es anunciar al otro. Ahora, usted también desarrolla en esto actividades así de solidaridad social fuera de la zona del microcentro. Yo personalmente participo en una fundación, fui uno de los que la inició, Banco de Alimentos, que es
proveer de alimentos a mucha gente que está con hambre en Argentina. Y esto funciona en Capital y Gran Buenos Aires. Y bueno, en este momento estamos distribuyendo unas 300 toneladas de alimentos por mes. Es un esfuerzo muy grande. Muy grande, a 480 comedores. Y esto es todo de origen privado, ¿eh? No es programas estatales ni nada, todo origen privado, de empresas productoras o de comercios que devuelven la comida que no pueden vender por lo que fuere, pero que está apta para el consumo. ¿Y su formación académica o universitaria cuál es, padre? Bueno, yo comencé a estudiar filosofía como laico en Europa, en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Bueno, tuve en total en esa universidad 3 años como laico, 1 año como seminarista y después como ordenado sacerdote haciendo el doctorado en filosofía. Y después estudié teología en la Universidad Católica y soy licenciado en teología. Yo recuerdo, y esto se lo recordaba al padre antes de empezar el programa, haberlo visto, por ejemplo, en el velatorio previo al entierro de un dilecto amigo, José Luis de Imas, que el padre Brown celebró la misa en la propia casa de José Luis. Claro, éramos muy amigos. Era muy amigo de José Yo Luis. en general he sido muy amigo de toda una camada de científicos sociales porque me dediqué los primeros años al trabajo en filosofía política. Fui investigador del CONICET, de la carrera de investigador en CONICET. Estuve al frente de una escuela de ciencia política en El Salvador. Después participé en los cursos del Instituto de Desarrollo Económico Social dirigido por Surruil en ese momento, entre el 73 y 76. Y del 76 al 80 estuve en el Consejo Directivo, eran años muy duros, Consejo Directivo del Instituto Di Tella, en reemplazo de Guido Di Tella, que estaba exilado. Así que hay toda una formación. Claro, es una camada, somos todos muy amigos, creyentes, no creyentes, no hay ninguna diferencia. Sí, por supuesto. Y bueno, yo le agradezco esto porque es importante, me parece, señalar un poquito. Mucha gente. Bueno, he estado enseñando en la Facultad de Teología, sí. En la Salvador, Católica. No, la Católica de Villa Devoto, la de la UCA. En la UCA. Porque muchas veces, ¿quién es el invitado? Bueno, el padre Brown, usted no aparece en los medios de comunicación a cada rato, ni nada por el estilo. No es un hombre mediático. Bueno, en otras épocas sí. Por eso, bueno... Usted dirigió una revista muy importante. Sí, Criterio. Y bueno, gracias a ese trabajo colectivo, no sé, me nombraron emblemáticamente en la Academia Nacional de Periodismo, pero en otras épocas sí participaba. Ahora, esto es una excepción. Yo no participo en programas de la televisión. La gente que siga dialogando le agradece mucho y yo, por supuesto. ¿Qué le parece si retomamos aquello que habíamos planteado, vinculado entonces con los líderes? Usted empezó la charla diciendo que usted tiene una gran esperanza de que cambien los liderazgos en la Argentina, cambien digamos las dirigencias en la Argentina. Hizo referencia a la diferencia entre gestión, que es un tema sustancial y que habíamos dejado de lado. Entonces, ¿qué significa que un dirigente gestione, tenga capacidad de gestionar? Es decir, líder como condición innata procedente de la familia, de la estructura familiar, la aceptación del conjunto de que fulano de hecho se convierte en el líder. Y usted dijo aprendizaje y gestión. Un dirigente, eso lo oí de mi padre, no es una persona que hace, sino que hace hacer. Entonces es una persona que tiene que saber lo que no sabe para llamar a los que saben y configurar un equipo. Hoy en día, si no se trabaja así, es estéril, es completamente estéril. Si uno trabaja para sí mismo, no sirve. Yo recuerdo siempre una cosa que dice en la película, el maestro de música, que le quieren grabar su voz, él dice no. Un maestro de música perdura no por su voz, sino si sus discípulos son mejores que él. Y yo creo que esa es la actitud, es ser servidor. Esto es una categoría cristiana. Y yo creo que es básico para ser buen dirigente, ser servidor de los demás, empezando por su equipo de gobierno o de dirección. Que no hay mejor cosa que rodearse de la gente más inteligente y más capaz. Exacto. Que resuelva lo que uno no es capaz de conocer.
Exacto. Entonces, el dirigente es el que sabe discernir a las personas, es el que elige a las personas, ¿no? Mucho más que lo que va a hacer es cómo elige a las personas, es lo que es o no un buen dirigente. Y bueno, uno tiene que aprender gestión, tiene que leer los libros y todo lo demás, pero hay otras cosas que no se aprenden, que son históricas, que es el liderazgo, el espíritu emprendedor. Si uno es cristiano, yo creo que ese espíritu emprendedor está acicateado por dos cosas. Sabemos que estamos construyendo el reino de Dios imperfectamente, pero tenemos que pasar por todas las mediaciones racionales para que ese proyecto de hacer un mundo de verdad, de justicia, de libertad, de reconocimiento mutuo, de amistad, tiene que pasar por las mediaciones racionales. Entonces hay que estudiar mucho para esto y capacitarse, adquirir las habilidades. Y la segunda fuente es tener una vida interior. Si uno es creyente, una vida de oración. Y si uno no es creyente, tiene que tener espacios para pensar, para leer, para nutrirse de otros, dialogar. El conocimiento de uno mismo nace del contacto con personas que son capaces de enriquecernos. Y toda persona es capaz de enriquecernos si habla desde el corazón. Toda. Por eso el ministerio sacerdotal es una fuente de educación inmensa, inmensa, si uno tiene la disponibilidad de escuchar a cualquiera, porque todo el mundo tiene cosas para aportar. Y esa amplitud mental que usted señala, en definitiva, es la única que permite que las cosas puedan cambiar. Sí, yo creo que hay que tener alegría de vivir para dirigir. No siempre es algo que uno desea hacer, pero por eso yo creo que hay que reconocer como algo positivo la ambición de dirigir. Se dice la ambición de poder, no, es la ambición de servicio, de estar dispuesto a servir a los demás. Y lo más como escuela de esto, hoy en día, me parece que son las ONGs. ¿Por qué? Porque uno tiene que trabajar gratis. Está bien, si uno después quiere consagrar toda su vida, es bueno que lo remuneren, pero que aprenda primero a trabajar gratis, para el prójimo. Padre Brown, le agradezco enormemente esta charla que seguramente va a ser valorada por toda nuestra audiencia. No, gracias por la invitación. Dios mediante, hasta la semana próxima.